Vamos a leer el versículo 23 y 24 de la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a leer y dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice, amén. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente, dice, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en esta noche yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu fidelidad. Espíritu Santo Dios, te pido en esta noche que seas tú, Padre, hablando en nuestras vidas, que sea tu presencia manifestada en nosotros, que sea tu Espíritu Santo de Dios en esta noche, Padre, abriendo nuestro entendimiento, nuestro oído espiritual para poder escuchar tu palabra y atesorarla en nuestro corazón. En esta noche, Padre, te pedimos que todo espíritu de incredulidad, de distracción, de apatía, Padre, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos una noche de bendición, de sanidad, de libertad, de salvación sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos podemos dar un fuerte aplauso a Dios por su palabra? Y en esta noche podemos ver en esta palabra la historia muy importante que arranca en el versículo 16, donde dice que Jesús irrumpe a una escena, dice que discuten entre ustedes, preguntan. El versículo 17 y 18 podemos ver que ahí dice que unos que estaban allí dijo, maestro, te traje, que es el padre, a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando este espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca, sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Y les pedí a tus discípulos que lo expulsaran de mi hijo a este espíritu malo, pero no han podido. Entonces podemos encontrar en la vida de este padre que tenía este hijo, un joven, dice, y buscó ayuda para que lo liberen de este mal que padecía. Su hijo, el padre, en desesperación, atinó a los discípulos de Jesús. Y ellos no pudieron hacer nada en medio de la multitud, donde ahí se agolpaba, dice la palabra de Dios en el versículo 17 y 18. Decía que Jesús era un fraile y sus seguidores y los escribas y curiosos que estaban ahí, estaban acusándole y contendiendo contra él. Por eso dice que Jesús irrumpe en esa escena. Siempre Jesús irrumpe en nuestras vidas cuando muchas veces estamos desesperados, estamos muchas veces preocupados, estamos agobiados, estamos en temores. Jesús irrumpe en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Puedo decirte algo, que cuando Jesús irrumpe en nuestras vidas ya no somos lo mismo. Creo que cada uno de nosotros que en esta noche estamos en este lugar, cuando Jesús irrumpe en nuestras vidas ya no somos los mismos. Él ha cambiado nuestras vidas. ¿Cuántos hemos sido cambiados por Jesús? ¿Cuántas vidas hay cambiadas por Jesús? ¿Cuántos Dios los ha hecho libres de vicios, de temores, de angustia, de enfermedad, de preocupaciones? Muchos de nosotros hemos sido libres de un montón de cosas. Si todavía no has podido ser libre, yo en esta noche voy a invitarte a que conozcas a ese Jesús. A ese Jesús que salva, que transforma, que liberta y que bendice. Yo conozco a un Jesús que es completo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos conocen famoso evangelista que lo admiro y que hacía sus eslogan en la campaña: Jesús salva, sana y liberta? ¿Cuántos conocen ahí las campañas tremendas, multitudinarias? Jesús salva, sana y liberta. Y yo conozco a ese Jesús que salva, sana, liberta y bendice. ¿Sabe por qué? Porque Dios me sacó de la pobreza extrema. Dios me sacó de una familia muy pobre. Hoy mis hijos son universitarios. Dios ha puesto a todos mis hermanos en
lugares de influencia, en cada uno en sus trabajos. Yo trabajo en una empresa automotriz hace 24 años. Y Dios ha hecho cosas tan grandes con nuestra familia. Entonces yo conozco a ese Jesús que sana, que salva, que liberta y que bendice. Por eso digo que cuando Jesús irrumpe en nuestras vidas, Él cambia por completo nuestras vidas. Creo en ese Dios. Creo que cuando Jesús irrumpe en nuestras vidas, Él puede hacer algo tan grande con nosotros, pero tan grande que nosotros no tenemos los pensamientos ni imaginar lo que Él puede hacer. Y yo creo que este padre buscaba eso para su hijo. Buscaba que su hijo sea libre. Imagínense ese padre cómo sufría ver a su hijo, lo dice la Biblia. Sin embargo, Él se acercó a los discípulos buscando la salida en los discípulos. A pesar, dice que muchos ahí lo habrán cuestionado en ese momento por acercarse. Pero Él fue en fe creyendo. Muchas veces en nuestras vidas buscamos a Dios porque Él es la salida y la respuesta. Y muchas veces quizás a veces no podemos ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Dios en esta noche va a obrar. Dios va a traer esa sanidad sobre tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios va a traer paz a tu familia. Dios va a restaurar tu familia. Dios va a traer salvación a tu familia. Dios va a traer bendición sobre tus finanzas. Porque ese Jesús irrumpió en la vida, dice el versículo 19, 21. Jesús se hizo presente, dice. Y manda a llamar a ese muchacho, lo podemos ver en el versículo 19, 21. Y le dice, ¿por qué no han podido cuando los discípulos habían querido orar por ese muchacho y no ha podido hacer nada? ¿Por qué no ha podido confiar en mí? Y el muchacho aún dice que se sacudía con mucho más fuerza. Entonces Jesús en ese momento confronta ahí a los discípulos por no haber podido liberar. Imagínense en ese padre desesperado, lleva a ese joven hacia los discípulos para que sea libre, y sin embargo esos discípulos no pudieron ser libres. Jesús ve todo eso, irrumpe en esa situación y dice, ¿por qué no han podido confiar en mí? Para que ese muchacho podía ser libre. Hoy Dios nos dice, ¿por qué no pueden confiar en mí en medio donde te encuentres? Confía en el Señor. Él tiene la respuesta para nuestras vidas. Muchas veces los problemas quieren demostrarnos que son mucho más grandes que el poder de Jesucristo. Y no hay problema, no hay circunstancia, no hay dificultad más grande que Jesucristo y que sea imposible para nuestro Dios. Pero lo importante es que nosotros confiemos en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 22 podemos ver que el Padre dice que le habla a Jesús. Y desde entonces dice que el espíritu malo lo había querido matar, lo arrojaba al fuego y le dice, por favor, haz algo, ayúdanos, ten compasión de nosotros. En el versículo 23 y 24 dice, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y dice que el padre inmediatamente del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y vemos algo importante en la vida de este padre cuando Jesús irrumpe en ese momento. Vemos que le dice, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. En esta noche Jesús te dice que Él puede hacer todo en tu vida, que por medio de la fe los imposibles pueden ser posibles. Pero es importante entender algo en nosotros en esta noche, que debemos ir a Jesús. Dice que ese padre clamó y dijo, creo. Imagínense la desesperación, imagínense el momento de dificultad. ¿Cuántas veces nos encontramos en medio de dificultades, de adversidades? Y corremos a Jesús.
Pero muchas veces la incredulidad nos aleja del milagro porque pensamos en nuestra mente, vienen pensamientos: ¿será que Jesús lo puede hacer? ¿Será que Él puede cambiar mi familia? ¿Será que Él puede obrar en mi vida y hacerme libre de esto? Pero vemos esta sinceridad de este padre que dice: creo, pero ayuda mi incredulidad. Y la incredulidad es lo opuesto a la fe. La incredulidad es lo opuesto a lo que Dios puede hacer en tu vida. Por eso es importante en esta noche tener fe y creer en nuestro Señor Jesucristo, porque Él puede cambiar tu vida por completo en esta noche si tú crees. Si tú crees, iglesia, necesitamos tener fe para creer. Y sabes que si nosotros creemos, la palabra de Dios dice en Hebreos 11:6 que si nos acercamos a Dios debemos creer que le hay. Debemos creer que le hay. Y si nos acercamos creyendo que Él es real, que Él existe, hay un galardón, está la recompensa, está el milagro que has venido a buscar en esta noche. Este padre se acercó, corrió a Jesús y dijo: sí creo, Jesús, pero ayúdame a creer. Si en esta noche estás pasando por momentos difíciles, de angustia, de dolor, si tu vida no tiene sentido, en esta noche quiero decirte: por más que tu adversidad se haya levantado y sea gigante y tu dificultad, en esta noche Dios tiene el poder para cambiarla por completo. Dios tiene el poder para sanar. Dios tiene el poder para libertarte. Dios tiene el poder para bendecirte. Dios tiene el poder para traer paz en medio de la tormenta. Dios tiene el poder para cambiar por completo tu vida. Si tú crees en esta noche, iglesia, porque al que cree, todo es posible. Entonces este padre corrió en medio de su desesperación, en medio de su angustia. Y entonces Jesús, ahí cuando le dice que es lo que quería que le haga, que si él creyere no había imposible, dice el versículo 25 y 27, dice Jesús de repente, dice: reprende a este espíritu malo, que se vaya de él y que no vuelva más a entrar. Y lo deja inconsciente al muchacho. Y Jesús le extiende la mano y lo levanta. Qué importante es ver esto. Muchas veces la angustia, la impotencia y la sensación de oscuridad que pasan por nuestra mente, de aquellas personas que están pasando por alguna situación difícil y que necesariamente tienen que encontrar una salida, nosotros nos vemos en medio de lo que pasemos. Debemos confiar en Dios. En medio de toda esa situación debemos confiar en Dios, que Él tiene la salida y Él tiene la respuesta. En medio de donde te encuentres, confía en Dios. En medio de donde te encuentres, confía en Dios. ¿Y sabes qué? Creer es considerar una cosa verdadera o segura, o pensar que existe sin tener las pruebas de su certeza o el conocimiento directo de la misma. ¿Crees eso? Es tener fe. Es creer que Dios lo puede hacer. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una versión más antigua dice: es la sustancia. Es eso que está en nosotros, que puede hacer transformar nuestra vida, nuestra situación. Mi padre me decía a los 8 años, en medio de la miseria, me decía: Mauro, tener fe es creer que Dios puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar nuestra situación. ¿Ves esa puerta?, me decía. ¿Ves algo del otro lado? No, no veo nada. Bueno, es tener la seguridad que Dios lo puede hacer. Aunque no veas nada, Dios lo puede hacer. Y eso es tener fe. Es lo que nos tiene que sostener. Es creer en Dios. A pesar de lo que estemos pasando. A pesar de lo que estemos viviendo. Por eso Jesús lo primero que le dice a sus discípulos es: ¿por qué no confían?
Y es lo que te dice en esta noche, en lo que estás pasando. ¿Por qué no confías? Un pastor, cuando yo era muy chico, me decía: confía cabezón, me decía. No seas cabezón, Mauro, me decía. Esos pastores de antes, ¿vio? Ya está en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos confiar en Él. Otra de las cosas que dice Jesús: si puedes creer, todo es posible. Por eso, si nosotros creemos, vamos a mover montañas de imposible, iglesia. Creo que no entendieron. Si nosotros creemos, vamos a mover montañas de imposible. Ese diagnóstico médico que dieron terminal, Dios lo puede cambiar. Esa llamada del banco que te dice que no puedes salir de donde estás, Dios puede transformar. Ese mensaje que te ha llegado por WhatsApp, Dios lo puede cambiar por completo. Ese hijo que no cambia, Dios puede transformarlo. Esa esposa que no cambia, Dios puede transformarlo. Pero debes creer, debes tener fe y vas a mover montañas de imposible. Por eso, ¿sabes qué? La fe se mide cuando los problemas que enfrentamos los observamos bajo la perspectiva de Dios. Cuando tu fe es probada, cuando tu fe es probada, dice la palabra de Dios, como oro en el crisol, ahí tu fe se mide porque tú crees en Dios a pesar de que tu realidad sea imposible. Entonces, cuando tú enfrentas esos problemas, tú lo ves de una perspectiva distinta. Si hay algo que entiendo y comprendo y que me ha servido durante muchos años, es que cuando nosotros estamos llenos de Dios, cuando tú estás lleno de Dios, la perspectiva de tus problemas cambian. Cuando tú estás lleno de Dios, la perspectiva de tu problema cambia. Por eso la palabra de Dios en Romanos nos habla y nos dice que nosotros ¿qué debemos hacer? Escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a hacer que tu fe aumente y que tus problemas disminuyan. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Cuando escuchas la palabra de Dios, tu fe empieza a aumentar. Y en esta noche Dios te dice que para Él no hay imposible. Entonces tu perspectiva debe ser distinta. Lo que el hombre ha dicho no es una palabra de dictamen sobre tu vida, porque la última palabra la tiene Dios. Aleluya. La última palabra la tiene Dios, iglesia. No la tienen los hombres. Pero ¿por qué perdemos la fe, iglesia? Y estoy terminando ya. ¿Por qué pierdes la fe? Y esto es algo importante en esta noche, no irnos de este lugar, porque Dios me habla a mí primero. ¿Por qué perdemos la fe? Porque muchas veces dudamos. Si en el Evangelio los problemas son necesarios, ellos nos enseñan y nos demuestran el poder de Dios sobre nuestras vidas. Entonces muchas veces los problemas hacen que nuestra fe empiece a menguar, pero esos problemas son necesarios, porque en esos problemas experimentarás el poder de Dios sobre tu vida y creerás en ese Dios de los imposibles. Por eso debemos aprender de las adversidades. ¿Qué debes hacer? Decirle que está lo tuyo: presta atención, aprende de las adversidades, aprende de los problemas. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros aprendemos de las adversidades, porque todos pasamos por problemas pequeños, medianos o grandes, a veces el dolor nos golpea y pensamos que todo está perdido y que no existe la solución. Y por todo eso muchos pierden la fe. Es tiempo de tomar una decisión. El Padre tomó una decisión, Jesús tomó una decisión, y el Padre dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. En medio de donde te encuentres, en medio de la adversidad que estés pasando, dile: Señor, creo en ti,
creo que tú tienes la respuesta, creo que tú tienes la salida. Ayuda mi incredulidad, ayúdame a creerte a ti. No permitas que los problemas me hundan, no permitas que los problemas hagan que mi fe mengue, sino en esta noche me voy fortalecido en el Señor, pidiéndote que me ayudes a creer que algo grande de parte de Dios viene para tu vida. ¿Y por qué el pastor dice que algo grande? ¿Qué tiene el pastor entre las mangas, dirían algunos? ¿No? ¿Sabes por qué digo eso? Porque tenemos un Dios grande y poderoso. Y eso nos diferencia del mundo, iglesia. Eso te diferencia del mundo, que tienes un Dios grande y poderoso. Por eso debemos aprender de las adversidades. Este padre clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Por eso debemos también saber que los problemas son oportunidades para acercarnos a Dios. Los problemas son oportunidades para acercarnos a Dios. Esta es la gran bendición de los problemas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen problemas? Gloria a Dios. Dice, ¿cómo, pastor? Me va a decir que los problemas son oportunidades para acercarnos a Dios y son una bendición. Usted está diciendo una herejía, pastor, me va a decir. Ellos nos impulsan a acercarnos a Dios. Por eso los problemas son oportunidades, aunque no nos guste. Porque ¿a quién le gusta tener problemas? A nadie. A nadie le gustaría tener problemas. Pero los problemas son oportunidades para acercarte a Dios. Porque cuando vienen los problemas, ¿cuántos corremos a Jesús? ¿El pastor solo o todos? Mire, hemos hecho un culto en la guardia del Bocalandro. Mire lo que Dios ha hecho. En el momento más difícil, donde los médicos dijeron: ya está, hasta acá llegamos. Bajamos, oramos. Mi hija ahí, que tiene un vozarrón fuerte, le dije: cantá tu fidelidad, y se puso a cantar. Y la gente se acercaba y dije: nos están pidiendo que nos callemos. ¿Y sabe a qué se acercaba? A pedir oración. Mire lo que Dios hace. Por eso entiendo que los problemas son oportunidades para acercarte más a Dios. Esta es la gran bendición de los problemas. Ellos nos impulsan a acercarnos a Dios. Este varón buscó a Jesús y pidió socorro. Y socorro vino sobre su vida y para su hijo. Gloria a Dios. Y ese socorro va a venir sobre nuestras vidas. Amén. Porque Él es nuestro socorro. Amén. Así lo dice el Salmo. Por eso, al que cree todo le es posible. No es ser simple positivista. A veces uno habla en el trabajo, yo predico en el trabajo y piensa que uno es simple positivismo o declarar. No negamos la realidad. Somos realistas, pero creemos en un Dios que está en control de todas las cosas. Y ese Dios que está en control de todas las cosas puede obrar a favor de sus hijos. Por eso no es ser simple hecho positivista o declarar lo que Dios dice en su palabra. Es confiar en aquel que todo lo puede. Decirle a que está al lado tuyo: tenés que confiar en Dios, que todo lo puede. Tenés que confiar en Dios, que todo lo puede hacer. Es descansar y creer en su palabra y someternos a ella. Qué difícil. O sea, declarar su palabra y someternos a la palabra de Dios. Guardar su palabra, guardar sus mandamientos, para que Él cumpla el propósito en nosotros. Por eso que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita experimentar que al que cree, todo es posible. Ponte de pie en esta noche y vamos a orar. Vamos a hacer una oración final en esta noche. Vamos a declarar que ese Dios soberano y que está en control de todas las cosas, ese Dios en el cual creemos, está en este lugar, porque su palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y donde 2 o 3 se reúnen, Él ahí obra. Y yo sé que en esta noche Él puede obrar a favor de tu vida. Yo no sé cómo has venido, no sé qué estás batallando, qué estás enfrentando, o qué problema ha golpeado tu vida, la puerta de tu corazón. Este padre estaba angustiado, estaba temeroso, estaba desesperanzado y corrió hacia Jesús para que Jesús libertara a su hijo,
para que Jesús transformara esa vida. Él creía que ese Jesús que podía irrumpir en su vida podía cambiar por completo la vida de su hijo. Por eso te digo en esta noche, yo no sé cómo tú estás, pero lo que sí sé, que si tú corres a Jesús, aunque tu fe esté menguando, aunque tu fe quizás esté titubeando, si tú en esta noche corres a Jesús, Jesús puede hacer algo tremendo en tu vida. Jesús puede cambiar tu situación. Jesús puede sanar tu corazón. Jesús puede traer paz y libertarte de temores, de angustia, de preocupaciones. Jesús puede sanar por completo tu vida. Pero en esta noche, corre a Jesús. Él te está llamando en esta noche. Hay una vida de oportunidad, hay una vida distinta si tú corres a Jesús. Soy una vida cambiada por Jesús. Él llevó mis temores, mis dolores y mis angustias. Él trajo paz a mi corazón. En esta noche, Jesús te está llamando.